Tu padre acaba de morir, y lo primero que tu hermano pregunta es cuánto le toca de la herencia. Ni una lágrima ni una palabra de despedida. Solo dinero en sus ojos. Tú en shock apenas puedes procesar lo que acaba de pasar y él ya está pensando en cuentas bancarias. Todo lo que creías sobre la familia se tambalea en cuestión de segundos. Pero lo que no sabías es que ese día descubrirías algo mucho peor que su ambición. Algo que te haría cuestionarlo todo. Mientras los demás organizaban el funeral, él revisaba papeles, llaves, cajas fuertes. Decía que lo hacía para ayudarte, pero tú sabías que solo buscaba quedarse con más. Tu madre apenas podía sostenerse en pie, y él ya hablaba con abogados. Tú tratabas de mantener la calma, pero algo en tu interior empezaba a hervir. Hasta que encontraste una carta oculta en el cajón del escritorio de tu padre. Una carta que no estaba dirigida a ti, sino a él. La letra era inconfundible, escrita con la tinta temblorosa de un hombre que sabía que le quedaba poco. Tu padre le hablaba directo a tu hermano, pero el tono no era de cariño, era de advertencia. Decía que ya lo había perdonado una vez, pero que si volvía a traicionar a la familia, todo cambiaría. Mencionaba una decisión que tu hermano tomó en secreto, algo que había roto la confianza de todos. Y al final de la carta, una frase te dejó helado. No volveré a permitir que lastimes a tu hermano como lo hiciste antes. Tu mente empezó a correr buscando respuestas. ¿Qué había hecho tu hermano en el pasado para merecer esa advertencia tan dura? De pronto recordaste algo que siempre te pareció extraño cuando tu padre vendió la antigua casa familiar sin explicación. Dijo que era por deudas, pero tú sabías que económicamente estaban bien. Y ahora todo encajaba con una sospecha que nunca te habías atrevido a decir en voz alta. ¿Tu hermano había traicionado a tu padre por dinero? Esa misma noche decidiste enfrentarlo sin rodeos ni suavidad. Le mostraste la carta esperando una reacción de culpa, pero lo que viste fue peor. No negó nada, no pidió perdón, solo se encogió de hombros y dijo que alguien tenía que pensar en el futuro. Su frialdad te rompió por dentro, pero cuando mencionaste la casa familiar su expresión cambió por primera vez. Y ahí supiste que habías tocado una herida que aún sangraba. Te confesó que había falsificado la firma de tu padre para vender la casa sin que él lo supiera. Lo hizo para cubrir una deuda de juego que podía arruinar su vida. Tu padre lo descubrió, pero en lugar de entregarlo a la justicia, lo protegió. Lo obligó a prometer que nunca más pondría en riesgo a la familia por ambición. Pero ahora con tu padre muerto, ese límite había desaparecido y tu hermano estaba dispuesto a cruzarlo otra vez sin remordimientos. Sentiste que la traición no era solo por dinero, sino por la ausencia de límites y valores. Tu hermano había perdido el rumbo y parecía que nada ni nadie podía detenerlo. Pero en medio de ese caos, recordaste algo que tu padre te decía siempre. Cuando la oscuridad llega, no es para destruirte, sino para mostrarte tu verdadera fuerza. Decidiste que no serías víctima ni testigo silencioso. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo. Con el corazón acelerado contactaste a un abogado de confianza. Querías asegurarte de que la herencia se dividiera justo, sin que tu hermano se saliera con la suya. Pero también buscabas algo más, una forma de salvar lo que quedaba de esa familia rota. Sabías que no sería fácil, porque la batalla apenas comenzaba. Y mientras preparabas los documentos, una llamada inesperada te dejó sin aliento. Era alguien que parecía conocer todos los secretos que creías enterrados. La voz al otro lado era suave, pero firme. Te dijo que sabía lo que tu hermano había hecho y que podía probarlo, pero que no quería pelear contigo ni destruir a la familia. Solo quería que se hiciera justicia y que todo saliera a la luz. Te pidió reunirte en un lugar secreto para mostrarte evidencia que cambiaría el juego. El miedo y la esperanza se mezclaron en tu pecho. Llegaste al lugar acordado, un café pequeño y casi vacío. La persona te entregó una carpeta con fotos, documentos y mensajes que tu hermano había borrado. Cada página confirmaba la traición, el engaño y la mentira que había construido. Pero también había algo más, un secreto que ni siquiera tu padre conocía. Un secreto que podía explicar por qué tu hermano se había perdido tanto. Y ese secreto iba a cambiarlo todo para siempre. El secreto era una carta olvidada que tu padre había escrito hacía años. En ella revelaba que tu hermano había sido víctima de un error grave en el pasado, algo que destruyó su confianza y lo llevó a tomar decisiones desesperadas. Tu padre había querido protegerlo, pero también había dejado una advertencia silenciosa. Ahora entendías que el problema no era solo la ambición,
sino el dolor escondido, y que la única manera de sanar era enfrentarlo juntos, no separarse más. Decidiste hablar con tu hermano una vez más, esta vez sin miedo ni rencor. Le mostraste la carta y le dijiste que podían reconstruir lo que se había roto, pero solo si él aceptaba cambiar. Para tu sorpresa, algo en sus ojos cambió, un atisbo de arrepentimiento y esperanza. Sabías que no sería fácil, que la batalla interna apenas comenzaba, pero también entendiste que el amor de una familia puede ser más fuerte que cualquier error. Y en ese momento diste el primer paso hacia la reconciliación. Meses después, la familia comenzó a sanar, no porque todo fuera perfecto, sino porque aprendieron a enfrentar la verdad juntos. Tu hermano cumplió su promesa, y aunque el camino fue duro, recuperaron la confianza perdida. El dolor no desapareció, pero se transformó en una fuerza para no repetir errores. La verdadera herencia no era el dinero ni la casa, sino la lección de que el perdón y la honestidad pueden reconstruir lo que parecía roto para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para no perderte las que vienen.